Bueno, vamos a ver los males de otro país. Elegimos para hoy hacer un breve comentario sobre el coronavirus y los miles de trabajadores de la salud de Nueva York, sobre todo para que ojalá esto no nos pase, que están dispuestos a perder su empleo para no vacunarse. Son una minoría, pero pueden influir en el rumbo que tome la política de vacunación contra el coronavirus en los Estados Unidos. Miles de trabajadores de la salud del estado de Nueva York corren el riesgo de perder sus empleos al expirar el plazo establecido por las autoridades para recibir al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Nueva York tiene uno de los reglamentos más estrictos de todo Estados Unidos, sin excepciones para quienes no quieran recibir la inyección, incluso por motivos religiosos. Un 16% de sus trabajadores estatales no se vacunó desde que el 16 de agosto el entonces gobernador Andrew Cuomo estableció la vacunación obligatoria como condición para mantener el empleo. Esta política ha sido mantenida, hubo elecciones, por la nueva gobernadora, Kathy Hochul, quien el viernes admitió que incluso podría llegar a contratar a trabajadores temporales procedentes de Filipinas o de Irlanda para cubrir las plazas vacantes que dejadas por los trabajadores que no se quieren vacunar. Hochul dijo además que podría declarar el estado de emergencia para poder hacer frente a los problemas de personal que podría enfrentar por la salida masiva de trabajadores no vacunados. ¿De qué estamos hablando en números? Bueno, de que con más de 42 millones de contagios y de 187.000 muertes, Estados Unidos vive una situación paradójica en relación al coronavirus. A diferencia de lo que ocurre en casi todo el resto del mundo, lo que dificulta el proceso de vacunación no es que no tengan vacunas, sino el rechazo de una parte de la población a vacunarse. La ciudad de Nueva York ha establecido un mecanismo de pasaportes de vacunas que restringe el acceso a ciertas actividades a las personas no vacunadas. La tasa diaria de vacunados en ese país, escuche, ha descendido desde un promedio de 3,35 millones administrados a mediados de abril a 703.000 la semana pasada. Las razones por las que los estadounidenses no quieren vacunarse parecen estar relacionadas principalmente con la desconfianza que sienten hacia la vacuna o hacia las autoridades sanitarias. Pero además tiene una actitud militante de no vacunación. Una encuesta encontró que 9 de cada 10 entrevistados de los que no quieren ser vacunados es héroes to zeros, de héroes a ceros, a nada, quiere decir. Una encuesta encontró que 9 de cada 10 entrevistados que no habían sido vacunados creen que sufren mucha presión para que se vacunen. 8 de cada 10 dicen no saber aún si hay riesgos graves para la salud por la vacuna contra la COVID-19. Y los funcionarios de la salud pública no nos están diciendo todo lo que saben sobre las vacunas contra el COVID. Sí, uno compara esto con la cultura asiática y qué atrasados que somos, como sociedad. Qué atrasado, qué poca concepción del otro, del común. Pese a sus dudas, los ensayos clínicos y el seguimiento de la campaña demuestran que las vacunas son seguras y altamente efectivas para prevenir la enfermedad grave y la muerte, como lo están señalando reiteradamente las autoridades sanitarias y expertos de salud de todo el mundo. Según la Fundación Kaiser, señala que el 14% de los estadounidenses aseguran que se vacunarán nunca y un 3% que solamente lo harán si esto es requerido por motivos laborales, educativos o de otro tipo. En ese contexto y en resumen, que en torno al 15% de los trabajadores hospitalarios del estado de Nueva York no quieran vacunarse, no parece alejarse del panorama, del promedio del país. Nada más que ellos están en salud. El Departamento del Trabajo de Nueva York ya emitió un documento en el que advierte que los trabajadores que pierdan su puesto por no querer vacunarse no tendrán derecho a cobrar el seguro por desempleo a menos que cuenten con una orden médica que los respalde. Otros trabajadores alegaron razones religiosas y de hecho un grupo de ellos impugnaron ante los tribunales el mandato de la vacuna sobre esa base, la religiosa, y obtuvieron una orden judicial que pospone la aplicación de esta norma hasta el 12 de octubre. La gobernadora Hochul mantiene su rechazo firme a que los trabajadores esgriman razones religiosas para no vacunarse. Aunque sean una minoría, la negativa a acatar el mandato para la vacunación por parte de trabajadores de la salud de Nueva York puede tener un efecto importante en el funcionamiento del sistema de salud de ese estado. El personal sanitario, ya lo sabemos, en todas partes del mundo es escaso y está bastante agotado.
luego de más de 1 año y medio de lucha contra la pandemia. En caso de tener que prescindir de miles de trabajadores, la gobernadora Uchul anunció la posibilidad de declarar el estado de emergencia. Esto le permitiría, entre otras cosas, contratar a profesionales de salud extranjeros o que hayan obtenido su licencia fuera de ese estado, así como incorporar a personal que ya se jubiló o recién graduado. También podría solicitar apoyo de efectivos de la Guardia Nacional con entrenamiento médico o solicitar ayuda al gobierno federal para poder disponer del personal de salud de los equipos de emergencia por desastres. ¿Cómo termina este artículo de la BBC? Diciendo que en todo caso lo que ocurra en Nueva York probablemente marcará el rumbo que tomarán los distintos estados del país a la hora de decidir cómo y cuán lejos están para llegar en sus esfuerzos por lograr que el mayor número posible de sus ciudadanos se vacunen. Rhode Island, Maine, Oregón y el Distrito de Columbia, que es la capital del país, han establecido que los trabajadores sanitarios están obligados a vacunarse para continuar en sus cargos. Algunos estados han sido más moderados en esta exigencia y han permitido para quienes no quieran vacunarse que puedan hacerse pruebas de detección del COVID de forma regular. En esta situación están California, Nueva Jersey, Pensilvania, Maryland e Illinois. Muchos están a la espera de ver lo que ocurre en Nueva York, cuyo ejemplo puede sentar precedentes y dar lecciones sobre hasta dónde conviene o se puede llegar en el mandato de las vacunaciones. El artículo tiene una referencia, se podría complementar con otro, pero no lo queríamos hacer larga porque alguien desde acá hizo todo un balance entre la diferencia. ¿Se acuerda que a Suecia se lo planteaba como el gran modelo a seguir que planteó no nos vacunemos, sí, inmunidad de rebaño? Bueno, el primer ministro que propuso eso después hizo una autocrítica, pero no aparecieron estos tipos que no quieren vacunarse y dan el ejemplo sueco. Suecia y Noruega la tienen en retiro a la vacuna, pero el problema es que Suecia tiene el doble de muertos por habitante. Puestas las cosas así, en esta especie de panorama, habría que decir que es un milagro que hayamos hecho retroceder el coronavirus en la Argentina. Porque con mucho menos recursos, muy lejos de los centros de poder. Aparte, lejos quiere decir mucho costo logístico, porque nosotros, entonces, bueno, la vacuna vale igual, $4 en todo lugar del mundo, sí, pero traerla hasta acá no es lo mismo que llevarla de los lugares donde se fabrica en el hemisferio norte. Y deberíamos felicitarnos por no tener esta caterva de imbéciles que te retrasan las cosas como las retrasan en un país que se propone como líder del mundo. Yo me busqué, después me cansé porque uno tiene una cantidad limitada de horas para preparar el programa, pero había un ministro de salud de uno de los países asiáticos, no era ni de Japón ni de China, yo creo que era de Vietnam, y el tipo lo decía con claridad. ¿Cuál era la opinión que tenía? ¿Cómo se manifestaba en su país aquellos que estaban por la libertad de no vacunarse? Y el chino, como le decimos nosotros, que no son chinos, nosotros le decimos chinato, decía, ¿qué libertad? Dice, nosotros somos distintos, no tenemos concepto ustedes de la propiedad privada. Claro. Somos un pueblo, y si hay que vacunarse, hay que vacunarse. Por el bien de todos. Porque somos un pueblo. Pero eso no, dice, no puedo contestarle porque no lo entiendo, le decía. Estamos en una situación donde por lo menos en eso culturalmente Argentina claramente está mejor, me parece, ¿no? Estamos mejor. Nuestro problema sigue siendo que ojalá tengamos toda la vacuna posible y quedará un remanente, 4 o 5, no me acuerdo, todos estos locos que iban... Pero también había mucha distorsión periodística. Cuando decían manifestación antivacuna en Rosario, es enfrente de mi casa. Nunca fueron más de 40 personas, no, tampoco con mucha repercusión, sí, eso sí. Y algún que otro payaso de los medios, de algún programa que tiene un buen rating, pero nada más, no había más que eso.